Bueno, pues entonces, si os parece, lo primero que vamos a hacer es recuperar los textos y acabar de leerlos antes de entrar en el siguiente tema. Porque de los textos que teníamos pendientes nosotros, de todo este periodo del siglo XI, pues del siglo XI y en realidad ya del XII, tenemos ahí alguno que es un poquito posterior. Esteban de Tournai, por ejemplo. De esos textos apenas nos acercábamos al Dictatus Papae, que, hombre, es un texto importante porque ahí se pone por escrito un conjunto de ideas que van a ser importantes en ese proceso de institucionalización. Podemos empezar así, institucionalización definitiva de la Iglesia. Y entonces, con relación a lo que comentabas antes, de los 5 pasos que nosotros veíamos de desarrollo de la figura del laico como categoría canónica específica dentro de la Iglesia, me interesaba sobre todo que tomáramos conciencia de la importancia que tiene el último elemento. Es decir, cómo a partir del siglo V, antes no, se produce el proceso de institucionalización social de la Iglesia como agente social de primer orden, ¿no?, en Europa. Hasta entonces, el imperio es primero pagano y la Iglesia está institucionalizada desde el momento que se funda, ¿verdad? Y ejercen ciertas tareas, ciertos hombres, y tenemos ahí, bueno, la administración eclesiástica inicial de las primeras comunidades está. Pero la institucionalización definitiva desde el punto de vista social, como agente social, empieza a producir a partir del siglo V, ¿no? Es cuando ya tenemos un imperio cristiano y esta infraestructura del imperio favorece un proceso de institucionalización social de la Iglesia formidable que va creciendo, se va desarrollando con el tiempo y que alcanza ahora su cima, precisamente en este siglo XI, donde ya está plenamente institucionalizada, sus funciones claramente identificadas, distribuidas, los procesos de selección de las élites directivas dentro del cuerpo social de la Iglesia, bien, a modo de una corporación social, a modo corporativo, es decir, al margen de su naturaleza sobrenatural o de su naturaleza espiritual. Centrándonos únicamente en su dimensión corporativo-institucional, son estos siglos que van del V al XI o al XII, pues que va haciendo que la Iglesia cobre cada vez más fuerza. ¿Y cuál es la dirección que toma ese proceso de institucionalización? El de una identificación. El de una identificación, veíamos con qué. Con la fe, ¿no? No, pero es que no entendía. Digamos que el proceso de institucionalización de la Iglesia, que hace que la Iglesia cada vez esté, desde el punto de vista social, mejor armada, más construida, ¿no?, hace que inevitablemente tienda a confundirse la propia estructura eclesiástica, la propia estructura institucional de la Iglesia, ¿con qué? Con el imperio y con Roma. Con el imperio, con Roma, bueno, ¿y con? Con la política también. Con la política también, en el sentido de que lo engulle, ¿verdad? ¿No? Lo fagocita incluso al imperio. ¿Pero por qué fagocita al imperio? Por la cristiandad. Claro, porque se identifica, y esto es lo decisivo, se ha producido un proceso de identificación con aquel contexto cultural que ella misma ha generado con el tiempo. Claro, la vida de toda institución genera una cultura. Y en este caso, el cristianismo en su desarrollo pues ha generado un mundo cristiano, donde las categorías jurídicas, las categorías morales, las expectativas temporales, la comprensión del mundo, de las relaciones humanas, están cada vez más intensamente filtradas por la fe cristiana que todo el Occidente comparte, ¿no? Y en ese sentido, el cristianismo ha generado un orden cultural, pero ha generado un orden cultural hasta el punto de que se hace inseparable de ese orden cultural que, sin embargo, ella ha creado, ¿vale?, que la Iglesia ha creado. Entendiendo incluso de que ella misma, la Iglesia, está poniéndose en juego en el mantenimiento de ese orden cultural. Claro, cuando las revoluciones liberales en Europa del siglo XIX pongan en jaque los principios constitutivos de la cristiandad, cuando ya la cristiandad desaparezca, fruto de las revoluciones liberales,
Sobre todo empezamos en Francia, pero continuamos todas las revoluciones del 19, el Estado-Nación, cuando ya se desmantele de manera completa todo ese edificio de la cristiandad, entonces surgen voces dentro del mundo cristiano de recuperación precisamente de ese modelo cultural como una condición inevitable, inexcusable para el mantenimiento de la propia fe cristiana. Y como si la fe que engendra una cultura ahora dependiera de esa cultura para poder sobrevivir. Y son las lecturas tradicionalistas que a partir del 19 sobre todo luchan por la restauración de un orden cristiano, ¿no? Hasta tal punto se identifica la Iglesia con la estructura cultural que ella engendra que pasa a depender materialmente de ella. No puede sobrevivir la fe sin un entorno cultural adecuado. En los primeros siglos no teníamos un entorno cultural adecuado, era un entorno pagano. Hay un entorno cristiano donde todavía no hay desarrollos del cristianismo, ¿no? Con el tiempo se va cristianizando ese entorno cultural que hace de forma natural la vivencia de la fe cristiana. Y entonces ese proceso de identificación de Iglesia o cristianismo, si se quiere, con república cristiana, es decir, cristiandad, hace que la Iglesia ocupe un papel institucionalmente de liderazgo de todo el orden cultural que llamamos cristiandad. Orden cultural en el que está la Iglesia y orden cultural en el que está el imperio. Y si la Iglesia ejerce un liderazgo en el orden cultural que llamamos cristiandad, también ejerce liderazgo sobre la estructura del imperio que es su otra parte, ¿no? La identificación de la Iglesia con la cristiandad posiciona en este sentido al papado, ¿no?, en la vanguardia de la dirección política de Occidente. Pues no están en juego solamente los intereses corporativos de una institución, está en juego los intereses globales de la res pública cristiana. Y se establece en ese sentido se difuminan las fronteras, los límites entre la realidad institucional y corporativa de la Iglesia con la cultura específica que ella ha engendrado con el tiempo, pero que como todo producto histórico nace, se desarrolla y allí muere, sin que por ello su principio tenga por qué desaparecer. Que es el mundo moderno. El mundo moderno ya se va separando de esa perspectiva, ¿no? Y nosotros todavía vamos a jugar en ese momento en el que la identificación se ha producido. Y esto nos ayudará a entender algunas de las cosas que están aquí poniéndose en el manifiesto. Entonces, hasta el final por lo menos del medio, ya no entramos en el mundo moderno, pero el mundo moderno esto explota, ¿no? Y cuando venga Lutero y rompa en dos el orden cristiano dentro de Europa, un nuevo cisma, pues esto ya se fue, ya está, se acabó. O sea, la cristiandad ahí ya entra en crisis. Bueno, pues dentro de ese contexto nosotros teníamos algunos textos y veíamos el de la Dictatus Parte, pero me gustaría que viéramos los otros que tenemos aquí, sobre todo dos. Para esta sesión pasada, la 4, teníamos además del texto de Dictatus Parte el 4.3.1 y el 4.3.2 y el 4.3.3, que son muy breves porque es un párrafo cada uno. Bueno, uno es un poco más, 3.1. Los otros dos son breves. Yo creo que con que nos quedemos con el 1 y el 2 ya es suficiente. Y además nos van a poner sobre aviso para la semana que viene cuando entremos en los textos de la sesión 5. Entonces ya aviso el martes que viene, que sería 1 de diciembre, entraríamos en los textos de esa sesión 5, que son varios, son más textos todavía. Lo que pasa es que algunos de ellos son más cortos también. El 4.4.1 es largo, 4.4.2 también es largo, os he mentido entonces. El 4.3 es cortito, vale, bien. 4.4.4, el 5, el 6, 7, 8 y el 9. Bueno, de todo hay. Cosas más largas y más cortas. Pero todas van en la misma dirección. Y además muchos de ellos son del mismo autor, Bernardo de Claraval. Y Bernardo de Claraval es como la síntesis de toda esta época. ¿Ese fue el que dijo lo de las dos espadas? Sí, este es el que lo formula de una manera más directa. Pero claro, aquí le está dando al Papa algo que en principio cuando pensamos en el Papa y representamos iconográficamente al Papa, parece que no le encaja una espada por ahí donde se mete la espada del Papa. Un par de pistolas.
encaja, ¿no? Pero sí, ahí ya se le está reservando al papado también una cierta titularidad sobre la espada también política, ¿no? Entonces, Bernardo de Claraval va a ser muy explícito, y algún otro, ¿no? Gil de Roma. Entonces sí me gustaría por lo menos que dedicáramos la primera parte de la clase, o unos minutos al menos, a lo que hayáis visto en torno a los textos 4, 3, 1, 2 y 3. ¿Qué os está, por ejemplo, del 431, en este caso, que es un poquito más largo, del cardenal Humberto de Montmoutier, ese libro suyo sobre la simonía, donde va desgranando muchos de los principios canónicos que están articulando, que están haciendo posible ese proceso de institucionalización definitiva de la Iglesia, ¿no? en ese momento histórico? Yo lo que veo cuando dice lo de la dignidad sacerdotal externa a la real y la dignidad celestial a la terrena, es como que hace una identificación entre que el poder divino es mayor al terrenal y por tanto el poder eclesiástico tiene que ser mayor frente al poder monárquico, haciendo ahí una relación entre lo divino identificado con la Iglesia y lo terrenal con lo monárquico en este caso. Claro. Y entonces, ¿cuáles son los principios que hacen posible esa tesis? Es decir, ¿a qué responde esa convicción de que lo sacerdotal tiene que ejercer incluso un poder superior al temporal y el temporal debe someterse al dictamen del clérigo? ¿Qué es lo que hace posible que se pronuncien esos términos? ¿No? ¿Qué está actuando ahí? Que Dios es la justicia suprema, por así decirlo, desde el punto de vista de lo que me ha transmitido a mí. Vale, por una parte se está apoyando en un recurso que para él es una evidencia, en realidad es una evidencia para toda la época. Con el desarrollo del pensamiento filosófico, llamémoslo así, con el desarrollo de la universidad y de la ciencia civil y del pensamiento y del ejercicio intelectual de los siglos XIII y XIV, los argumentos van a cambiar. Pero hasta ahora lo que tenemos son, sobre todo, argumentos de naturaleza teológica muy claras, muy firmes. Y todos convergen en esa comprensión del mundo que pasa por esas categorías teológicas, por esas evidencias que comparten todos, ¿no? Y ahí esa evidencia actuando muy en el fondo de las cosas. Es una evidencia que nos encontramos en Agustín de Hipona, es una evidencia de todos estos autores cristianos. La realidad está toda ella ordenada por Dios, porque Él es su principio. Toda la estructura, de alguna manera, de la realidad refleja el orden querido por Dios desde el inicio. Y en ese sentido, del mismo modo que nosotros en los sucesos de la naturaleza podemos reconocer cuál es la legalidad que Dios ha impreso en el cosmos, en el mundo físico, también nosotros podemos reconocer los sucesos históricos, los sucesos políticos, como un reflejo del gran orden general creado por Dios, ¿no? La justicia, en el fondo, es esa. Es que las cosas cumplan con su deber, que cada uno esté en su sitio y que todos persigan los fines que les son adecuados y que el poder, por lo tanto, cumpla su misión de corregir, y corregir es poner las cosas rectas para que se enderecen a su debido fin. Y así lo pensará, por ejemplo, también Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es gobernar? Y dirá, gobernar es dirigir alguna cosa a su debido fin. Es decir, un fin que está preestablecido y a la que debe conducirse para poder cumplirse de acuerdo con su naturaleza. Hay un orden en el cosmos del que el orden humano, el político, el orden eclesiástico, el orden del imperio, como la familia, como el orden humano en general, es un reflejo. ¿Bien? Es como una representación microscópica del gran orden general del cosmos, ¿no? Y en ese sentido, esa articulación del cosmos en clave piramidal, esa construcción del cosmos ordenado que también, pues, del que nos hablaba San Agustín, pues es el que también debe regir los asuntos temporales. Entonces, en ese sentido, efectivamente, del mismo modo nos dice él que en el cuerpo el alma es su principio,
Pues en este cuerpo que llamamos cristiandad, el alma es su principio. ¿Cuál es el principio del cuerpo que llamamos cristiandad? Pues es lo que dices tú, la Iglesia, ¿no? Pero dentro de la Iglesia también nos encontramos muchas cosas, porque hemos leído Esteban de Tournai también. ¿Y dentro de la Iglesia qué hay? 2 gobiernos. Aquí hay 2 cosas, 2 gobiernos, 2 ciudades, bueno, una única ciudad, pero hay dos pueblos, 2 órdenes, Dentro de la Iglesia están los laicos y están los clérigos, ¿no? La Iglesia es el alma del cuerpo que llamamos cristiandad, pero dentro de la Iglesia los clérigos ocupan una función directiva, ¿no? Bueno, luego lo veremos en Esteban de Tournai. Entonces hay un razonamiento de carácter teológico muy explícito del que luego se deducen una serie de consecuencias, y es verdad. Y entonces él echa mano de un principio que es el del cuerpo. En la página 89, bueno, la verdad es que es 89 en mi cuadernillo, yo no sé en la vuestra, pero vamos, cuando uno va avanzando en el texto ese 3.1, dice en un momento determinado: cualquiera entonces que desee comparar las dignidades sacerdotal y real de una manera intachable puede decir que en nuestra época la Iglesia es semejante al alma, el reino al cuerpo, por lo que Iglesia y reino se adhieren y se necesitan mutuamente. Un cuerpo, reino, sin alma, sin Iglesia es un cuerpo muerto. Pero el alma, en cambio, necesita para subsistir del cuerpo que anima y da vida. El cuerpo sin el alma está muerto, es un difunto, un cadáver. Porque la unidad del cuerpo es lo que llamamos su alma, es el principio de la unidad del cuerpo, ¿no? El cuerpo necesita el alma si quiere vivir, si no, muerto. Pero el alma necesita el cuerpo para poder subsistir. El alma no depende del cuerpo, porque el alma es principio, pero no responde a otro principio, ¿sí? En ese sentido, el alma subsiste aunque el cuerpo muera, ¿no? Es la doctrina antropológica que permite entender que el cuerpo es inmortal, perdón, el alma es inmortal, espiritual, pero el cuerpo no. Y por tanto hay una separación. Y así como el reino es el cuerpo habitado por el alma necesariamente si quiere estar vivo, el alma en cambio no necesita el cuerpo para subsistir, ¿no? Y hay una mayor dignidad del alma respecto al cuerpo, la Iglesia, respecto al reino, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la Iglesia anima al cuerpo, y por tanto cada uno a su vez exige y rinde servicios al otro. Yo te animo, tú me encarnas, ¿no? Tú me ayudas, tú me auxilias, ¿no? Sobre todo a la hora de corregir a los que no quieran comportarse adecuadamente, ¿no? Es decir, el reino está ahí para garantizar que la justicia se cumple, que lo que es debido se lleva a cabo, etc. Bueno, pues de esto se sigue que del mismo modo que el alma es más excelsa que el cuerpo y lo dirige, pues así también la dignidad sacerdotal que dirige el alma excede la real. Como podríamos decir mejor, la dignidad celeste a la terrena. Así, para que todas las cosas guarden su debido orden, ese orden que estructura el cosmos y que el hombre tiene que ratificar, confirmar por su propia libertad. Así pues, para que todas las cosas guarden su debido orden y no exista confusión, el sacerdocio, como un alma, debe advertir qué es lo que debe hacerse. Y en el reino, a su vez, la cabeza tiene que gobernar a todos los miembros del cuerpo y dirigirlos a donde deban ir, según el dictamen que hemos visto del sacerdote, que debe decir a cada parte del cuerpo lo que debe hacerse. Porque así como los reyes deben seguir a los clérigos, los reyes deben seguir a los clérigos. ¿Los reyes deben seguir a los clérigos en qué? ¿En qué materia? Espiritual. ¿La materia espiritual? Política. A la hora de, sobre todo, identificar una cuestión o de responder a un asunto. ¿Qué es? Nos lo acaba de insinuar. ¿Qué es lo que debe hacerse? Dice. ¿Y qué es lo justo? La Iglesia tiene el monopolio en este sentido, entendedme bien, el monopolio sobre el derecho natural, lo veíamos con San Agustín. Es custodia de la ley, es custodia de la ley divina, pero es custodia del derecho natural, de la ley eterna.
¿no? ¿Os acordáis en San Agustín? Y la Iglesia conserva, es custodia de eso, y por eso es autoritas, juzga, indica, ¿no? Autoriza. No puede, pero establece lo que es justo, lo juzga. Y por eso dicen, los reyes deben seguir a los clérigos. ¿Deben seguir a los clérigos en qué punto? En la determinación de lo que es debido, a la hora de juzgar qué es lo que debe hacerse, a la hora de identificar lo justo. Y no en cualquier cosa, sino en lo relativo al orden de la justicia, a cuyo servicio está el poder, a cuyo servicio está el reino, ¿no? Entonces, los reyes deben seguir a los clérigos. Así también, dice, el pueblo laico debe seguir a sus reyes para el bien de la Iglesia y del país. O sea, los reyes a los clérigos y los laicos a los reyes. Y entonces, de todos los personajes que nosotros habíamos puesto encima de la mesa, todas las piezas del ajedrez, aquí hay una pieza que no hemos colocado. El clérigo le dice al rey y el pueblo laico le sigue al rey. Y ustedes nos preguntamos, ¿y el clérigo le sigue al rey? Porque el clérigo dirige al rey. Pero los asuntos del reino no siguen al rey. Nosotros vamos a ver luego un texto, bueno, y de hecho la semana pasada también lo leíamos, los anónimos de York. ¿Os acordáis? Como los anónimos de York decían que la Iglesia tiene competencia en la organización de los asuntos espirituales, pero en la medida en que forma parte también del reino, en aquellos asuntos que son los propios del reino, debe someterse a la voluntad del rey, que es la cabeza del reino. Y por lo tanto, si en ciertas materias el rey obedece al clérigo, asuntos espirituales, en otras es el clérigo el que tiene que obedecer al rey, asuntos del reino, asuntos políticos, asuntos temporales. Para no confundir precisamente las dos jurisdicciones, los dos órdenes. Tú del cielo, yo de la tierra. En todo lo que tenga que ver con el cielo, yo me someto. Pero en todo lo que tenga que ver con la tierra, te sometes tú. Y aquí, en cambio, Humberto de Muxier establece que el clérigo juzga lo que es justo y dirige al rey. Y al rey le siguen los laicos. Y que hay un cuerpo específico, un ordo, porque ya es un orden estamental, un orden específico social, que es el de los clérigos, que no se somete al dictamen del rey, sino que pertenece a un orden jurisdiccional propio, específico suyo, de orden eclesiástico. ¿Eso qué lo dice, no? Esto es, en este momento histórico, Humberto, el autor de este texto, ¿no? El cardenal Humberto de Muxier, el que está ya situado en ese escenario en el que los clérigos constituyen un cuerpo social, un ordo, que llamábamos la semana pasada, ¿no? Orden, un orden corporativo, un orden jurídico específico de naturaleza eclesiástica y por tanto autónomo. No se somete al dictamen real o a la dirección del reino. No va a poder ser juzgado por los reyes, no tiene por qué tributar, no tiene por qué ser fiscalizado sus movimientos. Es el Papa el que le mueve de aquí para allá, el que le da o le quita una determinada prerrogativa. Es un cuerpo eclesiástico, independiente, dentro del reino. Por tanto, no se somete al rey. Pero los laicos no gozan de esa independencia. Los laicos obedecen al rey. Y el rey al clérigo. ¿Sí? Entonces es esa comprensión tan lineal y tan clara de este momento de la estructura de la Iglesia del siglo XI, en el que ya el cuerpo eclesiástico se ha solidificado en un cuerpo jurídico específico, ¿no? Que mantiene una serie de prerrogativas también de índole social, desde el punto de vista del derecho civil y del derecho público. Juan Carlos, yo tenía una duda sobre Humberti, que no, o sea, lo busqué en internet y no me salía nada. El autor, el Humberti. Es Humberto de Muxier.
¿Lo puedes escribir o algo que busque sí, claro. este punto R, Sí, nada. y no me salía esto, pero no me Sí, salía. claro. El otro día yo repartí un esquemita, ¿verdad? Y ahí viene completo. Ah, sí. Ahí viene completo. Cardenal Humberto de Monsemutier, ¿no? Del siglo XI. ¿Lo tienes ahí? Pero yo te lo escribo. Sí. Fíjate, esto es uno de los grandes apoyos del Papa Gregorio VII en el proceso de su reforma. Bueno, ahí la analogía del cuerpo, quedaos con esa analogía. Aquí la analogía la lleva al terreno de las relaciones entre la Iglesia y el reino. El reino, el cuerpo. La Iglesia, el alma. El cuerpo está vivo en la medida en que tiene a su alma adentro. Y el alma es operativa en el cuerpo. El alma es su principio. Más adelante vamos a dejar que sea el rey Alfonso X el que nos diga en qué consiste el reino, que nos defina él ya en el siglo XIII el concepto de reino y las funciones del rey con relación al reino. Y vamos a ver cómo la analogía del cuerpo y del alma se convierte cada vez de forma más explícita en categoría política. El cuerpo público de lo que hoy llamaríamos el Estado. El cuerpo político. El reino es un cuerpo, ¿no? Aquí lo vemos insinuado también con relación a la Iglesia como su principio. Luego vamos a ver que ese principio ya no será tan formalmente, tan explícitamente Iglesia, será otro, ¿vale? El cuerpo político, ¿no? La imagen del cuerpo para identificar el sentido de la comunidad política, ¿no? Y junto con esa imagen también baraja otra, una analogía, el otro día lo comentaba también, que es al principio cuando expone la analogía del sol y la luna. Dice al principio, entre otras absurdas supercherías con que los embaucadores como atrapadores de pájaros cazan a los incautos, se encuentra la exaltación del poder mundano, quienes salen en defensa del rey contra el Papa, por ejemplo, ¿no? Diciendo que el Papa se tiene que someter al imperio o al dictamen del rey en asuntos políticos. Y especialmente del imperial y real más allá de toda medida, mientras minimizan la dignidad de la Iglesia como un poder subordinado al político. Y ya que todo bajo el sol tiene sus vicisitudes, unas veces prósperas, otras desgraciadas, juzgan el mérito y el poder de la dignidad sacerdotal según la prosperidad o desgracia externa de la Iglesia, exaltando a veces el poder secular por encima del sacerdotal, como el sol sobre la luna, poniéndolos otras veces juntos, como si fueran dos soles. O por fin otras veces, aunque esto es más raro, subordinando el poder secular al eclesiástico como un hijo a su padre. Esta analogía del sol y la luna, los dos soles y demás va a ser recurrente en la literatura del momento hasta el siglo XIV. Nos encontramos, por ejemplo, y por eso la imagen que os he puesto ahí, Dante Alighieri, que quiere ser medieval pero que ya es moderno, que está rompiendo, de algún modo se está emancipando de la casa paterna en la que era nacido. Él es medieval, de corazón, pero su cabeza es cada vez más moderna. Y en un momento determinado, paseándose por el purgatorio, se encuentra con, si habéis leído la Divina Praxedia, Marco, y ahí el Dante comenta lo siguiente, ¿no?
ese habitante del purgatorio, dice, oye, ¿por qué están las cosas tan mal por ahí abajo? Entonces está hecho un desastre. Los partidarios del emperador y los partidarios del papado también están en un momento crítico en esa época. Dante habla desde su época. Y no se alcanza la paz y las luchas son constantes, las guerras civiles que están poniendo en marcha toda la maquinaria de creación del Estado. ¿Por qué todo está tan estropeado? No aprendéis. Entonces, el Dante le va contando por qué. En un momento determinado le dice, solía Roma, que hizo bueno el mundo, tener dos soles que una y otra senda, la humana y la divina, les mostraban. ¿Para qué dos soles se referían ahí? Roma. Pues se refiere, si nos vamos muy atrás en el tiempo, en la época de la República, que es el modelo político desde el que piensa el hombre del humanismo, el pleno desarrollo del humanismo ya en el siglo XIII, sobre todo ya en el XIV, en la República esos dos soles vendrían a ser el imperio, el principado y la República, perdón, el imperio y el Senado, ¿no? Que a veces hemos dicho, los autoridades se protestan, las magistraturas. Pero desde el punto de vista cristiano, que es también desde el que habla el humanista del XIV, esa antigua Roma es la Roma inicial, la Roma cristiana. La sede de Pedro, no la sede de los Augustos. Y ahí teníamos dos soles, que es el imperio, antes de que el imperio se marchara, que es el imperio, y el papado. Pero en perfecta sintonía. Acordaos de Filásimo. Dos principios gobiernan el mundo y debemos entendernos, debemos trabajar juntos, en lo mío y en lo tuyo, sin confusiones. Pero ahora no es esa situación, dice el Dante. Solía Roma que hizo bueno el mundo, pero dos soles que una y otra senda, la humana y la divina les mostraba. Uno a otro acabó. Uno a otro apagó. Un sol apagó otro sol. Y está la espada junto al báculo, y una y otro unidos forzosamente, marchan mal las cosas. Porque juntos no temen uno al otro. No me crees, recuerda las espigas, pues distingue las hierbas la siguiente. Cuando las cosas se confunden, entonces el orden se desmorona. Y aquí el problema es que un sol nubló otro sol. Y la espada se puso junto al báculo. ¿De quién es la responsabilidad de este eclipse de un sol en beneficio del otro sol? ¿A quién se está refiriendo el Dante? ¿Quién pensáis? Al principio. Porque, o sea, entiendo que el imperio al final es producto de la Iglesia en un principio, aunque luego el imperio, como que sea grande y como que intente imperializar cualquier otra forma de la Iglesia. Entonces, en un principio, por lo que entiendo que igual estoy entendiendo al revés, sería la Iglesia la que tiene más peso, pero no sé si estoy entendiendo al revés. Es decir, que el sol que ha eclipsado al otro sería el sol de la Iglesia. O sea, depende del momento en el que hablemos, me refiero, porque si no es la referencia de Dante, es cuando estabas diciendo claro, tú de la Roma recogido. No sé, entonces entiendo que es la Iglesia la que primero tiene más protagonismo y luego ya cuando el imperio va ganando, pero no lo sé. Claro, Dante está hablando en pleno siglo XIV, para entendernos, y recibe esta situación que nosotros hemos empezado a definir en el siglo XI. Es verdad que luego la disputa frontal, el kickboxing entre Gregorio VII y Enrique IV, pues se relajará, ¿no? Pero se relajará como las conversaciones entre cuñados el día de Navidad, o sea que hay una tensión subyacente, ¿sabes? Que no se puede cortar. Y las relaciones van a ser muy tensas. De hecho, luego va a venir Inocencio III o Bonifacio VIII con la Una Santa, donde es la declaración formal de guerra al imperio por parte del papado. Tu espada me pertenece. Y es la situación que hereda el Dante. Y aquí lo que se refiere es uno a otro apagó. El sol de la Iglesia quiso eclipsar al sol del imperio. ¿Cómo? Tomando para sí la dignidad imperial, ¿no? Y esto fue la fuente de su mal. La causa de la confusión, porque quiso jugar a lo que no le correspondía, quiso ser lo que no era. Cristo no fundó un imperio, fundó una iglesia. Y si en la realización de esta iglesia se reviste de dignidad imperial, es como en este caso un sol que ciega al otro.
y no ilumina adecuadamente la realidad. Se puso la espada junto al báculo, se trajo la espada al báculo. Luego en la modernidad vamos a ver que esto se le da la vuelta y se lleva el báculo a la espada. ¿Sí? Y es el Estado soberano, ¿no? Estado absoluto sobre todo. Y coge el báculo sin renunciar a la espada. Pero en este caso lo que tenemos es el papado que coge la espada teniendo el báculo. ¿Sí? Si hay una institución que en Europa ha sido la maestra en el realismo político, ese es el papado. Es el papado histórico, es el papado de esta época. ¿Vale? Es la hierocracia, ¿no? Al fin y al cabo. Es esa tendencia a la hierocracia, ¿no? El poder sagrado, ¿no? De engullir, ¿no? Lo político como un elemento que forma parte de la propia jurisdicción eclesiástica, ¿no? Así como teníamos al emperador de Bizancio, que asumían que la Iglesia formaba parte de la jurisdicción política, en este caso la tendencia a la hierocracia en Occidente, que asume que el imperio, en el fondo, pues es un órgano dentro de un gran cuerpo al que llamamos cristiandad, que en última instancia está comandado ¿por quién? Por el papado. La cabeza de la cristianidad lo acaba de decir Humberto, ¿no? El clérigo, el sacerdocio, el papa. ¿Sí? El papa. Y esto que nos cuenta aquí en la Divina Comedia, lo va a desarrollar en un librito que, bueno, que puestos a recomendarlo, pues lo recomiendo, pero no es un libro estrictamente solo político, exclusivamente político. El libro de la monarquía está lleno de razonamientos de naturaleza metafísica, que cuando se piensa en política, Dante, en el siglo XIII-XIV, también está usando un argumentario filosófico. Habla de la naturaleza, del orden del cosmos, y de ahí deduce cosas. No hay un análisis político, ¿no? En sentido así como más directo. En cambio, si leemos La monarquía de Tomás de Aquino, sí que nos encontramos referencias más directas a cuestiones políticas inmediatas, ¿no? Del siglo XIII. Pero bueno, la monarquía de Dante Alighieri desarrolla un poco también esa idea de la luna y el sol, ¿no? La relación que tiene que existir entre ambas. Pero entonces Dante plantea el poder imperial como una luna, porque en el primer texto los planteaba como dos soles. Sí, claro, este es el tema. Que en plena modernidad, la analogía del sol y la luna, lo vemos aquí, en realidad son dos soles. ¿Y por qué son dos soles? ¿Por qué en el Purgatorio Dante, hablando con Marco, utiliza la figura de los dos soles? Si en el texto, por ejemplo, de Humberto de Moutier se dice que es un sol y la luna. Porque no lo dijo anterior, pero no lo dijo. Porque son órdenes distintos. Yo creo que igual porque va cogiendo más peso ahora, el imperio hacia la modernidad. Claro, eso es porque de alguna manera lo que comenzó siendo luna, y debiendo su luz a otro, pues la luna no tiene la luz de suyo, ¿no? Sino que la recibe. Pues lo que empezó recibiendo la luz de otro, cada vez se va desarrollando más. Se va enseñoreando, ¿no? Y queriendo proyectar su propia luz sin necesidad de tomar la prestada de fuera. El imperio, que es la luna, quiere ser también luminaria en el mundo sin proyectar la luz que recibe de lo alto, del sol. Si nos vamos a San Agustín, entenderemos que las cuestiones temporales, y entre ellas el imperio, no puede más que entenderse como una luna. Lo de abajo es siempre reflejo de lo de arriba. Y entonces vamos a Platón, la República, el mito de la caverna, y cómo todo está iluminado por una fuente, y esa única fuente en el fondo es Dios. La ciudad de Dios, que es Dios, que está más allá de la historia, es la que se refleja en las cosas de aquí abajo. Incluso dice hasta el punto de que la Iglesia aquí no es más que un anticipo de la ciudad de Dios. Pero aquí, en la propia Iglesia, los hay buenos y malos. Los hay que pertenecen a la ciudad de Dios, nos decía, ¿os acordáis? Y quienes pertenecen a la ciudad de los hombres, quienes aman a Dios y quienes le odian, porque se aman a sí mismos. Eso en la Iglesia, y por lo tanto, no podemos decir que la ciudad de Dios es esta que vemos aquí. No, este es un reflejo. Y el imperio también es un reflejo de aquella ciudad de Dios. Y por lo tanto, como es un reflejo, tiene que seguir ese modelo. El sentido de las cosas
no está en las cosas, está más allá de las cosas, está en el modelo. Y el modelo trasciende, ¿sí? Esto es como nos fabricamos el ideal de la belleza y luego buscamos cómo eso se realiza en cada individuo singular y siempre le ponemos peros, ¿no? Pues no tiene los ojos de Brad Pitt, pues no tiene la espalda de Brad Pitt, pues no es Brad Pitt. Se llama Antonio y hace lo que puede, ¿no? Y entonces, si utilizas un modelo muy exacto, muy preciso, todo lo de aquí abajo se puede parecer más o menos, necesariamente es un reflejo pálido, ¿no? Conforme avanzamos en el tiempo, ¿qué va a suceder? Que las cosas van a querer cada vez tener más luz propia, no reflejar la luz que viene de fuera. ¿Y eso qué significa? Que las cosas van a querer tener un sentido interno y no deberles el sentido fuera. No tener que buscar su sentido fuera de ellas mismas. Veremos que esto va a ser muy importante para entender el proceso de reflexión de la plena Edad Media. Pero fijaos porque Dante, en el 14, dice 2 soles. Oye, pero si me habías dicho sol y luna, ¿qué ha pasado? ¿De dónde salen los 2 soles? Y la monarquía nos dice lo siguiente. Algunos piensan que Dios hizo 2 grandes luminares, uno grande y otro pequeño, uno para que alumbrase durante el día y otro para que lo hiciese durante la noche. Y esto, dicho en alegoría, entienden que eran los 2 regímenes, a saber, el espiritual y el temporal. Durante el día, el espiritual; durante la noche, es cuestión de aquí abajo, el temporal. Algunos años después, así como la luna, que es el luminario, la luna menor, no tiene luz, sino en cuanto la recibe del sol, así tampoco el reino temporal tiene autoridad, sino en cuanto la recibe del reino espiritual. ¿Ya? Luna, sol. Y continúa. Ahora, aunque la luna no tenga luz abundante, sino en la medida en que la recibe del sol, no por eso se concluye que la luna sea el sol. O sea, perdón, efecto del sol. Un mero efecto causado por el sol. Es decir, que la luna no importe, que no tenga entidad. No, como es un reflejo de la luz del sol, la luna no existe. No, hombre, existir existe aunque refleje. Tiene cierta entidad, aunque no tenga la entidad del supersol. ¿Sí? Por eso hay que advertir que una cosa es el ser de la luna, otra su virtud, capacidad, y otra su acción. ¿Qué consigue hacer con esa capacidad? En cuanto a su ser, de ningún modo la luna depende del sol. Pues aunque el sol no existiera, la luna en principio no tendría por qué dejar de existir. No iluminaría, claro. ¿De dónde sacaría su luz? Pero no queda comprometida su sustancia porque el sol dejara de existir. Toda la sustancia de la luna en el razonamiento del siglo XI, Miguel Gautier y el cardenal Humberto, es la relación que mantiene con el sol. O vamos a San Agustín. Toda la sustancia del orden temporal depende de la relación que mantenga con su principio trascendente. ¿Os acordáis cuando leyendo La República de Cicerón, San Agustín decía: la República, tal y como Cicerón nos la cuenta, aplicándola a Roma, no existe. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna conexión con el principio de toda justicia de la cual necesita para ser república. ¿Cuál es el principio de justicia? Dios. ¿Da culto el imperio pagano? ¿Da culto al verdadero Dios? No. ¿Mantiene relación con el principio de justicia? No. ¿Y si no se preserva la justicia puede haber república? No. Por lo tanto no hay república. Porque para que tenga entidad suficiente la república necesita de esa conexión con su principio. Por eso no hay república. Ahora, ¿qué dice Dante? Oye, no será la mejor de las repúblicas, pero las cosas de aquí abajo tienen entidad. Fijaos, lo que puede parecer una bobada o una perogrullada, pero el descubrimiento de que las cosas del mundo tienen entidad suficiente al margen de su conexión con lo divino es un cambio radical de planteamiento. Y esto lo favorece el descubrimiento de la filosofía pagana,
antigua. Y uno de los responsables de esta secularización de las cosas humanas no necesitan para tener entidad su conexión con lo divino. Es, por ejemplo, Tomás de Aquino, que leyendo a Aristóteles dirá, sin Dios no hay justicia posible, pero el reino pertenece no al orden sobrenatural, sino al de la naturaleza. Y la naturaleza, que no existiría evidentemente sin la acción de Dios, no necesita, para explicarse, una constante referencia a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una legalidad propia, unas leyes, unas reglas de juego, y yo las puedo conocer, no referirlas a un orden trascendental. Pero Santo Tomás no duda de que, en todo caso, aunque tenga una naturaleza interna, tiene una conexión, no están con el lazo bien echado a su principio. Luego viene Guillermo de Oca, en el 14, y dice, a ver, tú tienes un mundo que tiene consistencia en sí mismo. Tienes una luna que tiene consistencia en sí mismo. Y al margen de que tenga luz o no, a ti lo que te interesa es la consistencia de la luna. Pues entonces corta la vara. Es decir, si las cosas se pueden explicar por sí mismas, sin necesidad de referirlas a Dios como su principio, entonces ¿para qué quieres seguir manteniendo permanentemente la referencia a Dios? Corta. Si las cosas se pueden explicar por sí mismas, se pueden explicar por sí mismas. Esto es Aristóteles. Claro, aquí hay una secularización del pensamiento que es implanteable en el siglo III, IV, V, VI, VII, XI. ¿Sí? Nos vamos a seguir, acabamos con este texto de... Dice, en cuanto a su ser, la luna no depende de eso. Ni tampoco en cuanto a su virtud, ni siquiera en cuanto a su acción. ¿Por qué? Pues porque el movimiento de la luna, ¿de dónde procede? De dentro, procede de su propio motor y su influencia de sus propios rayos. En efecto, tiene alguna luz por sí misma, como se manifiesta en su eclipse. Bueno, son interpretaciones, bueno, pero os da igual, ¿no? Pero para obrar mejor recibe algo del sol, porque recibe abundancia de luz y con ella obra de forma más eficaz. Así que digo que el reino temporal no recibe su ser del espiritual. Esto es coger a San Agustín y echarle fuera. El reino temporal no recibe su ser del espiritual, ni su virtud, que es su autoridad, ni su operación. Sí recibe de él algo para obrar mejor, por la luz de la gracia, que en el cielo y en la tierra la infunde el Santo Padre. Es decir, el Papa perfecciona, o dicho de otro modo, lo espiritual, el orden espiritual, el orden de la Iglesia, perfecciona lo natural, pero no lo justifica. Lo natural tiene consistencia en sí mismo. ¿Por qué los dos soles de la Divina Comedia? Porque la luna ya va a poder entenderse como un principio que se autojustifica. Que el imperio se autojustifica. No necesita de esa conexión con lo sagrado para tener entidad. San Agustín, aquí ya no es un principio. ¿Se ve? Claro, estamos nosotros en un periodo previo adelante, ¿eh? El cardenal Humberto es, de alguna manera, uno de los responsables en articular esa analogía de la que 2 siglos después echa mano, 2, 3, echa mano Dante, para entender de un modo absolutamente distinto las relaciones entre imperio y iglesia, la luna y el sol. Desde aquí hay una evolución de las cosas muy característica en este periodo. Bueno, pues eso era lo de la luna y el sol. Ojo, vamos a ver, porque desde San Agustín tenemos claramente identificado la luna y el sol. Ahora, la luna se ha convertido en un elemento absolutamente dependiente del sol, siglo XI, precisamente por esa identificación de la Iglesia con la cristiandad y el imperio como un órgano dentro de la Iglesia, entendida como cristiandad. Claro, la Iglesia se convierte en algo que va más allá de lo institucional. Y por lo tanto, el imperio se entiende como dentro de la Iglesia. ¿Os acordáis una vez? Yo he citado a un autor que es Octavio de Milemo en las primeras clases, como ahora todo está grabado, también los errores quedan ahí. Bueno, pues Octavio de Milemo decía que
La Iglesia está en el imperio. Y para defender la Iglesia no la podemos aislar del imperio. En los primeros siglos del cristianismo se entiende que la Iglesia forma parte del imperio. Y lo que es universal es el imperio. Porque el imperio ya nace con carácter universal. El imperio romano, el imperio pagano, nace universalizando las categorías políticas, ¿verdad? El orden, ¿no? El orden del mundo es Roma. Lo que es universal es el imperio, no es la Iglesia. La Iglesia también es universal. Sitúa un nuevo principio de universalidad, que es la fe. Ya ni siquiera el derecho romano, un nuevo principio de la fe. Pero el imperio ya es universal, no recibe la universalidad de fuera, no la recibe de la Iglesia. Y entonces Augusto I decía, la Iglesia es del imperio, forma parte del imperio. Ahora nos encontramos con este texto que acabamos de leer, que va justamente en la dirección opuesta. Y un marco cultural en el que lo que se sostiene es precisamente que esa nueva situación cultural, ese nuevo producto cultural que nosotros llamamos cristianitas, la cristiandad, se identifica con la Iglesia y el imperio es un órgano dentro de ese cuerpo. No es que la Iglesia esté en el imperio como tanto de Milego, sino al revés. Es el imperio que está en la Iglesia. Es el imperio que está en la Iglesia, entendiendo la Iglesia como ¿qué? Como gran orden cristiano. No como institución concreta. ¿Se ve más o menos por dónde voy? Ha embullido, en ese sentido, identificándose con las cristianitas, ha embullido el imperio. Y como se identifican con la cristiandad y ha embullido el imperio, ¿quién dirige el imperio? El que dirige la cristiandad. ¿Quién dirige la cristiandad? El papado. Bueno, eso es, te digo, Inocencio III, eso es Bonifacio VIII. Y eso es lo que vemos aquí iniciándose. Humberto de Muyo-Gutiérrez es lo que vamos a ver en Bernard de Claraval todavía más explícitamente y en los autores siguientes. ¿Vale? Sí, más o menos los que estéis por ahí en casa, me explico. Bueno, hablemos bajito que no se vayan a despertar. No, está todo claro. No he entendido la pregunta. Muy bien. Bueno, fijaos, yo creo que ese texto, el de Humberto Muyo-Gutiérrez, vale, sobre todo va en esa dirección. Tiene una parte final, el último párrafo, que viene a refrendar esto mismo. Dice, por lo demás, dentro de la Iglesia, vamos a leerlo desde el principio ese párrafo, un poquito antes. Dice, cosa que la autoridad de los santos padres inculca a los sacerdotes al decirles de este modo, el pueblo debe ser enseñado, pero no hay que seguirles sus juicios, pues nosotros debemos advertirles que está bien y que no. ¿Cuál es la instancia de juicio? ¿Quién tiene autoridad para juzgar lo que es justo? La Iglesia. ¿Por qué? Porque es depositaria del derecho natural. ¿Y por qué es depositaria del derecho natural? Pues porque es depositaria de la ley eterna. Y la participación del hombre en la ley eterna es lo que llamamos derecho natural, ley natural. Por lo tanto, la Iglesia tiene autoridades para juzgar lo que es justo. El poder no puede juzgar. El poder puede servir a la justicia, pero no formular lo que es justo, no identificarlo. El poder no juzga. El poder decide. Quien juzga es la autoridad. Y esto es muy importante, ¿no? Porque con el desarrollo de la estatalidad es el propio poder el que define la justicia. Cogemos el Leviatán de Hobbes y nos encontramos con una definición de la justicia que es diametralmente opuesta a la de los siglos anteriores del griego. Lo dice en latín: autoritas non veritas facit legem. Es Hobbes quien habla. La autoridad dice, no la verdad, hace la ley. Amigo, pero es que, ¿usted qué entiende por autoritas? Le preguntamos a Hobbes. El poder. Porque ya se ha confundido autoritas potestas. El que tiene el poder, tiene la fuerza, decide lo que es justo.
¿Acaso no lo vemos esto en una situación de guerra? ¿Quién decide lo que es justo? ¿El que gana o el que pierde? El que vence. Pero el que vence porque tiene razón. No, vence porque tiene fuerza. Punto. ¿Quién impone el orden en el caos cuando acaba la guerra? El victorioso. Y él es el que establece lo que es justo. Autoritas, non veritas, facit lege. Es la autoridad, no la verdad la que hace la ley. Pero eso es moderno, eso es estatal. En el mundo medieval, donde las cosas funcionaban mejor, la autoritas no se refería al poder, se refería al juicio sobre lo que es verdadero. Y por eso está en manos de una instancia que no tiene poder. En la antigua Roma, el Senado. En el mundo medieval, la Iglesia. En el báculo, siempre que el báculo no se use como espada. ¿Puedes repetir este idea? Sí, ¿desde dónde? Perdóname. A ver Lo último que ha dicho, la última vale. frase. En el mundo moderno, mejor, en el mundo medieval, el que puede juzgar sobre lo que es justo, en este caso es la Iglesia, no el poder. Pero siempre y cuando pronunciarse sobre lo que es justo no se pretenda forma de poder, forma de ejercer un poder. Es decir, siempre y cuando no se confunda autoridad con potestad. La autoridad ejerce su autoridad siempre y cuando siga siendo autoridad, no cuando se confunde como potestad. Bueno, tampoco me quiero liar. Más o menos se ve esto. Pues hablábamos de esto, de estas categorías de Álvaro Orso, de la potestad de autoritas y cómo lo explica, ¿no? La autoritas se suele significar iconográficamente con un dedo levantado, índice, ¿no? El dedo que indica, ¿no? Indica lo que está bien, indica lo que es verdadero. El dedo que indica es la autoridad. El que sabe indica, ¿no? ¿Y cuál es la función del poder? El poder ejerce su función preguntando al que sabe para poder obrar. Y es lo que hacían las magistraturas. Antes de tomar una decisión, por ejemplo, sobre la guerra, pues iban a ver a los augures, ¿no? Y entonces el augur, mirando el vuelo de las aves, se pronunciaba sobre lo que se podía hacer o no. ¿Sí? Es el que sabe interpretar el vuelo de las aves, el que sabe interpretar la voluntad divina que se esconde en las cosas de la naturaleza. El augur, y de augur viene autoritas, porque el autoritas era el atributo de los augures, del que sabe. ¿Y qué era el Senado? Era un cuerpo constitucional encargado a gestionar y monopolizar ese saber. Y por eso imponen un límite al principado. Usted no sabe, usted puede. Pero el que puede no sabe. Álvaro II lo resume en esa frase célebre de pregunta al que puede, responde el que sabe. El que puede, su función consiste en preguntar al augur, que es el que sabe, y el que sabe tiene que responder, no tomar decisiones. Simplemente indica. La autoritas indica, la potestas realiza. Bueno, pues eso es lo que se mantiene en el mundo medieval hasta este momento en el que vemos que la autoritas tiende a confundirse también con una potestas. Y contra el que se van a revolver luego, acaba de dar el medievo, todos estos otros modernos que van a reivindicar un poder dotado de capacidad también para juzgar. Hobbes. El poder político decide lo que es justo. Autoritas, no veritas, facit lege. Bueno, pues nos dice eso, ¿no? Y continúo. El pueblo debe ser enseñado, pero no hay que seguirlo en sus juicios, porque nosotros debemos advertirle lo que es lícito. O no, si es que no lo saben, pero no prestar oídos a sus opiniones. Los príncipes del siglo a veces ocupan el escalón más alto del poder dentro de la Iglesia para poder fortificar mediante este poder la disciplina eclesiástica. Por lo demás dice, dentro de la Iglesia no sería necesario el poder si este poder no impusiera por el terror de la disciplina lo que el sacerdote no puede lograr por la predicación de la doctrina. En resumen, ¿qué es lo que justifica la existencia del poder? Pues que la gente pues, a veces no se somete a lo que está bien. La gente a veces hace lo que quiere y no siempre es lo correcto.
¿Para qué se necesita el poder? Para corregir, para hacer recto lo torcido. Y para eso está el poder, al servicio de lo recto, al servicio de lo que es justo. ¿Sí? Por eso, en la Iglesia no sería necesario el poder si todo el mundo hiciera lo que es debido. ¿Sí? Bueno, ¿de qué está hablando aquí? Está diciendo que en la Iglesia no sería necesario el poder si este poder no impusiera el terror a la disciplina. O antes, los príncipes del siglo ocupan algunas veces el escalón más alto del poder dentro de la Iglesia. ¿De qué está hablando? ¿Qué entiende aquí por Iglesia? ¿Qué es la Iglesia aquí? Sí, habla de los escalones más altos pues, del clérigo, del papado y lo que hay alrededor. O sea, el orden eclesiástico. Pues se está refiriendo a algo más que el orden eclesiástico. Dentro de la Iglesia no sería necesario el poder si este poder no impusiera por el terror de la disciplina lo que el sacerdote no puede lograr por la predicación de la doctrina. A menudo el reino celestial se beneficia del reino terrenal porque los que dentro de la Iglesia actúan contra la fila de disciplinas son contenidos por el poder de los príncipes, y la disciplina que la humanidad de la Iglesia no puede hacer prevalecer, pues el poder del príncipe la impone a los rebeldes. ¿Pero qué es la Iglesia, Humberto? Pues la Iglesia es este magnífico edificio que tenemos ante nuestros ojos. Es la cristiandad. Dentro de la Iglesia no sería necesario el poder si todo el mundo hiciera lo que es debido. Es que yo entendí con eso que hacía referencia a la simbología. O sea, de cierta manera, como decía, dentro de la, teóricamente quien está alumbrado por la fe actúa conforme a eso. Si hay alguien dentro de la Iglesia que actúa en contra de la propia Iglesia, yo entendía que no se debía podríamos entenderlo así, pero fijaos, porque aquí lo interesante es darse cuenta cómo, cuando él habla de Iglesia, está identificando un orden cultural que va más allá del orden eclesiástico en concreto. No es la institución que nosotros llamamos hoy Iglesia Católica. Y ponemos la casilla del IRPF, ¿sí? Y podemos hablar desde el punto de vista de la historia de la Iglesia, refiriéndonos a una institución. No. Cuando él habla de Iglesia, no es ese sentido. En pleno siglo XI, Iglesia significa orden público cristiano. Dentro de la Iglesia no sería necesario el poder, significa, dentro del mundo cristiano no sería necesario el poder. Pero fijaos, porque aquí el sacerdote es el que mantiene ese protagonismo en la dirección de los asuntos de la Iglesia. Sí, claro, si nosotros lo dijéramos así tal cual, la dirección de los asuntos de la Iglesia le corresponde al clérigo, no nos escandaliza. Pues bien, las cosas de la Iglesia, el cura, ¿sí? Pero no está queriendo decir eso. Los asuntos de la Iglesia son los asuntos de Occidente. Es ahí donde tiene el protagonismo el clérigo. ¿Se ve? Es el orden público cristiano. Hasta tal punto se ha identificado Iglesia, institución, con orden público cristiano, o cristianitas, cristiandad, que al decir Iglesia, en el caso de un orden mundial, es decir, cristiandad. No hablan de cristiandad, de hecho. La cristiandad es un concepto que se articula más tarde. No hablan tanto de cristiandad cuanto de la República Cristiana, hablan de la Iglesia, pero en ese sentido trascendental. Iglesia, y ahí están los vivos, eclesiásticos, los laicos, el emperador, los poderes de todo tipo, y al frente el capital. ¿Y los capitales quiénes son? Clérigos y el Papa. Porque si se identifica la Iglesia institución con la cristiandad, el liderazgo de la cristiandad es, de forma natural, el líder nato de la Iglesia. ¿Qué se cree? El Papa. ¿Sí o no? El papado. El papado es el gran agente político del siglo XI y del siglo XII, del siglo XIII. El gran agente político. De forma más explícita todavía, Esteban de Tournai dice, fijaos, este texto es para memorizarlo, Este texto, luego va a haber un texto, el martes que viene lo veremos, que es de Hugo de San Víctor, el 442. Que es como continuación de este texto, que es un texto muy importante, muy citado, porque es muy sintético, de todo este modo de entender. Y dice, en una misma ciudad,
bajo el mismo rey, hay dos pueblos. Y para uno y otro pueblo, dos vidas. Para una y otra vida, dos gobiernos. Para uno y otro gobierno, doble jurisdicción. Una misma ciudad, bajo el mismo rey, dos pueblos. Y para cada pueblo, dos vidas, dos gobiernos, doble jurisdicción. Y ahora nos dice, ¿vale? ¿Qué entendemos por cada cosa? ¿Cuál es la ciudad? La iglesia. ¿Vale? Pensábamos que estaba hablando del reino, ¿no? Bajo una misma ciudad, ¿no? Y nos imaginábamos un reino. O el imperio, ¿por qué no? No, la iglesia. ¿Pero qué iglesia? La iglesia entendida como orden cristiano, la cristiandad. Eso es la iglesia. La ciudad es la iglesia, una única ciudad, una única cristianitas, un único orden público cristiano, ¿verdad? El rey de esa ciudad, ¿quién es? Cristo. Los dos pueblos de esa ciudad son los dos órdenes. Órdenes de clérigos y de laicos. Bueno, propiamente el orden de clérigos está constituido, ordo clericorum, y le corresponde un cierto estatus jurídico. Los laicos no constituyen socialmente un orden, ni tampoco tienen un estatus jurídico asociado. ¿Qué sucede? Que como los clérigos sí constituyen un orden contradistinto a los laicos, por derivación los laicos se suele interpretar como si fuera un único orden también, ¿sí? Pero es por asimilación, ¿no? La ciudad de la iglesia, rey Cristo, dos pueblos, pues los laicos y los clérigos, dos vidas, la de uno y la del otro, la espiritual y la carnal, dos gobiernos, la del sacerdocio y la del laico, la del imperio, y doble jurisdicción, derecho divino y el humano. Dar a cada uno lo que le es propio, y todo en conjunto estará en un equilibrio. Pero dar a cada uno lo que es propio, dándoselo dentro de la unidad, de la única ciudad bajo el Rey Cristo. Y esa única ciudad es la Iglesia. Y darle a cada uno lo que le es propio, ¿coincide? Pregunto, ¿o no coincide con lo que decía al respecto Gelasio? ¿O hay? No póngate, hay una pilla. Hay un matiz que no. ¿Coincide o no coincide? A ver, Gelasio diferenciaba el asunto de la dignidad de uno y el otro, pero entre comillas él sí que diferenciaba las dos esferas y entendía que cada esfera de actuación tenía su jurisdicción, por decirlo de alguna forma, aunque siempre recalcaba el asunto de la dignidad por el tema de que al final los fines trascendentes siempre tendrán más importancia que los temporales. Entonces, se parece y se refuerza, pero con el matiz de la dignidad, creo yo. Y ahora que todos responden, al fin y al cabo, es como lo que decíamos antes del poder lineal, ¿no? O sea, la unidad es la república, la cristianitas. Entonces, los reyes también responden al Papa y el Papa responde a Dios. O sea, al fin y al cabo, todo responde a lo mismo. Ya no hay una separación tan marcada entre los poderes terrenales y los espirituales o los temporales y lo espiritual y trascendental, sino que al fin y al cabo, que si está separado, responden al mismo texto, ¿no? Vale, entonces hay una jerarquización, ¿no?, dentro de la cristiandad en la que la cúspide estaría Dios, Papa y los reyes. Esto es. ¿Y ya por ahí? Entonces es exactamente lo mismo que decía Gelasio. No, Gelasio decía, dos principios gobiernan el mundo, oh excelentísimo emperador. El poder de los reyes y la autoridad de los pontífices. Un único mundo. Dentro de ese único mundo, dos principios que deben colaborar entre sí, imperio e iglesia. Y dentro del imperio emperador, dentro de la iglesia, el papado, que deben colaborar, digamos, dentro del mismo esos, que es el mundo del imperio, digamos, del antiguo mundo romano, en el que están hablando estos interlocutores. Gelasio no conoce la cristiandad, pero el contexto en el que está hablando ahora Esteban de Tournai es el de la cristiandad. Y ya no es el cuerpo unido con esos dos órganos que son el imperio y la iglesia, sino que el imperio está dentro de la iglesia, dentro de la cristiandad. Y por lo tanto lo que se produce es esa jerarquización, no solo de dignidades, sino también desde el punto de vista funcional. Dos órdenes, dos vidas, dos jurisdicciones,
cada una lo que le es propio, pero eso no significa que esté en el mismo plano. Porque funcionalmente, no solo desde el punto de vista de su dignidad, funcionalmente el imperio se subordina, el laico se subordina, lo temporal se subordina a lo que no es laico, al clérigo, a lo que no es temporal, a lo religioso, a lo espiritual, a lo que no es el imperio, que es la propia Iglesia. Hay una declaración de una subordinación que en el texto de Gerasio es imposible. Gerasio está hablando a un emperador romano, no está hablando a un emperador cristiano. ¿Sí? No en el sentido en que luego se habla de los emperadores cristianos como puedan ser estos de ahora, ¿no?